Entonces, quiero empezar con el doctor Ken Takahashi, eh, presidente ejecutivo de CENAMI, y preguntarle acerca de esta importante información climática. Sabemos que la generación de información es importante para nuestro país, para la toma de decisiones, pero quisiéramos saber acerca de cómo esta información que ha generado CENAMI se vincula con nuestros compromisos climáticos y de qué manera va a ayudar o va a contribuir a su consecución. Entonces, doctor Ken tiene 2 minutos y bueno, le doy la palabra. Gracias. Bueno, en realidad yo estaría más interesado en primero escuchar a los demás panelistas para ver cómo lo ven la utilidad de esta información, pero bueno, de todas maneras, desde mi perspectiva, como generador de información, como entidad, digamos, que genera información científica técnica, consideramos que cualquier producto como este mapa climático, que nos dé un mejor conocimiento más a detalle, más a profundidad sobre la realidad de nuestro territorio, va a servir como una base para la planificación en general, para poder nosotros determinar qué medidas corresponden implementar ya en el territorio, porque muchas veces se dice, pues, que el gobierno de repente tiene una visión muy desde Lima, ¿no? Eso es algo que históricamente siempre se ha visto. Igual también la gestión de las entidades, pero realmente cuando uno quiere implementar alguna medida, alguna intervención, alguna obra, lo que sea, tiene que conocer bien el territorio tal como es. Y la verdad es que nosotros tenemos un territorio bastante complejo. Tenemos idea gruesa de cómo es el territorio, no solamente en cuanto a la geografía en sí, sino aquí específicamente estamos hablando del clima. Y sacando provecho de estas nuevas tecnologías, de la mayor información que tenemos ahora como CENAMI, con el mayor número de estaciones, nosotros tenemos ahora una mejor aproximación a lo que es esta realidad de nuestro país. Entonces esperamos que contando con este mayor detalle, digamos ya, por poner un ejemplo bien simple, ¿no? Cuando queremos decir, bueno, Lima o Piura tiene un clima de tal tipo, eso es algo que normalmente nosotros incluso ponemos en la introducción de cualquier documento, cualquier proyecto. Y eso condiciona todo lo que viene a continuación en ese proyecto. Entonces ahora vamos a tener información que de repente antes no era tan precisa y ahora vamos a poder, sobre esa base más sólida, hacer esos proyectos, intervenciones, estudios, lo que sea, ¿no? De todas maneras, bueno, eso es quizás lo que podría comentar ahorita. Quisiera más bien escuchar a los demás panelistas a ver qué cosa podemos recoger de ellos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ken. Y efectivamente es importante reconocer las voces desde los diferentes ámbitos de nuestro país. Y por ello también ahora quisiera dirigir esta pregunta, este cuestionamiento al ingeniero Edwin Mencilla, que nos acompaña desde Cusco, y que sabemos que esta información va a ser importante para regiones como Cusco porque, digamos, se vienen desarrollando diferentes estudios en cuanto a la generación de esta zonificación ecológica, económica, pero también existen otros estudios en el marco de cambio climático, ¿no? Y ya que el ingeniero Edwin forma parte de este Comité Regional de Cambio Climático de Cusco, quisiéramos saber por qué esta información va a ser importante, qué es lo que va a permitir. Entonces, ingeniero Edwin, tiene 2 minutos, por favor, para contarnos. Gracias, muy buenos días. Sí, realmente para nosotros, para la región Cusco, el contacto de información climática es demasiado importante. Por lo primero que reconocemos en la región es que nuestras mayores actividades que ocupan la mayor parte de la población activa del Cusco, que es la agricultura y que es el turismo, están fuertemente influenciados por el clima. Básicamente, como para los que, digamos, tienen a su cargo dirigir la gestión del desarrollo en la región Cusco, esta información va a tener que ser incorporada en todo el proceso de planificación. Estábamos viendo justamente que vamos a tener que considerar esta información, por ejemplo, para el diseño de proyectos, actividades que tengan que ver con nuestras actividades productivas, como en el caso de la agricultura, con nuestras actividades de servicios, como en el caso del turismo, del transporte, con la conservación de la diversidad biológica, que como bien han dicho, Cusco es una región especialmente bendecida por este tipo de recursos, con el ordenamiento territorial. Un tema bastante importante que consideramos es de que esta información tiene que ser considerada especialmente para el diseño de la infraestructura pública. Hasta hace un tiempo solo hablábamos de diseñar infraestructura para la costa, para el cielo, para la selva,
Pero creo que ahora tenemos que pensar que la infraestructura pública tiene que obedecer a esta nueva clasificación climática que tenemos. Vamos a necesitar seguramente que nuestros especialistas en infraestructura tengan que ponerse mucho más activos y empezar a utilizar esta información. Vamos a utilizar definitivamente de mejor manera para la gestión del riesgo climático, que es un tema que a todos nos está preocupando. Y creo que esta información también, de alguna manera, nos va a permitir, haciendo comparaciones, digamos, con mapas de diferentes épocas, cómo también el clima ha ido cambiando en nuestra región y esto, de alguna forma, nos va a servir para ilustrar cómo el cambio climático se está aportando en nuestra región. Entonces, considerando eso, creo que esta información va a ser muy valiosa para todo lo que es básicamente la planificación. Y seguramente también va a ser el punto de partida principal para todo lo que es la investigación académica que se haga en nuestra región. Creo que eso, digamos, son las cosas así puntuales más importantes sobre el uso que le vamos a dar en las regiones a esta importante información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Edwin. Y efectivamente, usted ha tocado un tema muy importante que es construcción de la resiliencia ante estos efectos del cambio climático a través de la información para la toma de decisiones, ¿no? Y entonces el aspecto de cómo planificamos las ciudades, cómo planificamos el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestra región es muy importante y para eso esta información sin duda va a significar un gran paso. En la misma línea, también quisiera yo ahora preguntarle al doctor Mario Tapia Núñez, que nos acompaña desde Arequipa, acerca de las actividades que viene desarrollando AEDES, ¿no? Sabemos que AEDES viene desarrollando diversas actividades y también tiene actividades relacionadas a la acción climática. Entonces, estas actividades generalmente están tomando lugar en la parte sur de nuestro país y también en San Martín, en la parte norte, y quisiéramos saber cómo esta información climática desarrollada por CENAMI va a poder contribuir a esta acción climática que viene desarrollando su institución. Entonces, doctor Mario, tiene 2 minutos, por favor, y lo escuchamos. Qué difícil. Un tremendo esfuerzo de CENAMI y de todo el equipo de darnos esta información. Yo llamaría mucho la atención, porque voy a ser directo, en que esta información, no solamente los mapas, sino la base de datos, sea accesible a todas las instituciones y personas del país. Eso es muy importante. Antes ha habido un cierto sesgo en que cierta información no se comparte. Y eso lo digo porque en realidad el trabajo que ustedes han hecho es un gran esfuerzo que merece ser reconocido por todos. Mi enfoque va a ser, como usted lo menciona, desde el punto de vista agrícola. La mayor parte de proyectos de ONGs, no solamente AEDES, utiliza información climática para todas sus propuestas de desarrollo agrícola sostenible. En ese sentido, yo quizás observaría lo siguiente: deberían prepararse mapas para los diferentes usuarios. Yo soy jefe de prácticas del curso de Juan Torres, así que académicamente me es útil también, desde el punto de vista académico, pero también soy agricultor y también trabajo en una ONG. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada usuario necesita información práctica y útil para ellos, lo mismo que los gobiernos regionales. En ese sentido, como vamos a decir, he seguido la investigación que ha hecho el doctor Javier Pulgar Vidal. Me parece muy importante tomar sus zonas de vida natural como una clasificación en nuestro país que tiene 3 grandes climas mayores: desierto, montañas y selva tropical. Y ahí difiere un poquito de ver solamente 2 regiones en el sur, en la costa, ver los Andes, y esto quizás los amigos de los gobiernos regionales, entender que para tomar un caso, la Puna la comparten varios departamentos. Entonces, hacer un mapa de zona de clima para Cusco, zona de clima para Puno, para el usuario es mucho más interesante ver estas zonas de vida natural. Quechua, Suni, Puna, y estamos hablando de los Andes. En ese sentido, con INAM se ha tomado la creación de un mapa de zonas de agrobiodiversidad.
en la cual no solamente es el clima, sino también es el suelo y el uso del territorio, y algo muy importante que me parece necesario en este país. Tenemos agricultores con una gran tradición agrícola, sobre todo en los Andes, de conocimiento de su clima. Y en ese sentido, tener un mapa fijo no es lo mejor. Debe ser un mapa dinámico, años secos, años húmedos y años intermedios. Termino contándoles dos experiencias que me hicieron impactar mucho. 1985, gran sequía en el altiplano de Puno. Como toda acción burocrática, se declaró en emergencia y se pidió cooperación internacional. Estados Unidos mandó un equipo de primera que llegó, por supuesto, con la burocracia al año siguiente, que era un año de gran inundación. Entonces, decir climas de un tipo en el altiplano tan fijos y promedios no va. Los promedios son lo que más nos afecta a nosotros. No hay años iguales unos a otros. En Puno, nosotros conocemos, yo soy puneño, años de papa, años secos de grano y años para los pastizales. Entonces, esos tipos de mapa de utilidad directa para el sector agrícola es muy importante. Yo menciono, por ejemplo, el gran trabajo que hizo Barry Grace, un investigador canadiense, determinando las zonas donde las heladas son un problema, las zonas donde hay sequías temporales, que llamamos nosotros sequías temporales. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia sería ese segundo pasito de crear mapas utilitarios para los diferentes usuarios. Yo les agradezco mucho nuevamente y creo, y finalmente termino mencionando algo, conocer nuestros climas en el tiempo y en el espacio va a ser un gran apoyo para el desarrollo de los proyectos, que en este caso AEDES sigue, por ejemplo, en la Sierra Sur, donde estamos dando mucho valor a las tecnologías tradicionales que responden a esos climas, los ucacoyos, mal llamados guaruguarus, los andenes, los corrales, las amunas, todos esos sistemas de respuesta a aliviar y menguar el efecto del cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Mario, y usted ha mencionado aspectos muy importantes como son la agricultura, porque tenemos que tener en cuenta que nuestro país tiene que asegurar esto tan importante que denominamos seguridad alimentaria, y más aún en un entorno tan cambiante como el que nos presenta el cambio climático, ¿no? Y entonces sería importante recoger también desde Senami todas estas inquietudes, estas sugerencias, digamos, que vienen desde los distintos actores que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país. Le agradecemos mucho, doctor Mario, por su intervención. Y ahora también quisiera, en la línea de lo que usted mencionaba en el aspecto académico, también dialogar un poco con el doctor Juan Torres, que es, como ya les comentaba, un reconocido catedrático de la Universidad Agraria, y sabemos que han sido parte también de este proceso de elaboración de estos mapas o de este mapa de clasificación climática. Sabemos de lo importante que es la inclusión de información, por ejemplo, de la ubicación de las lomas, que son estas formaciones tan importantes, peculiares que tenemos en la zona costera de nuestro país. Pero quisiéramos saber también cómo esta información de mapa de clasificación climática va a contribuir en el ámbito académico, ¿no? Para la investigación, para todos esos estudios que se vienen en distintas áreas de conocimiento en nuestro país. Entonces, doctor Juan Torres, le doy la palabra y por favor, como ya les mencionaba, tienen 2 minutos para su intervención. Muchas gracias. Yo quiero destacar primero que el mapa pues actualiza y es parte de otra concepción también del clima, ¿no? Personalmente, ¿no? Quiero destacar que hayan incluido información de Ecuador, de Colombia, Brasil y Bolivia, porque el clima no tiene fronteras. Entonces yo creo que eso es muy importante y es otra época, otra etapa. Lo otro que quiero destacar desde el lado de la academia es que nos sirve para la clasificación de ecosistemas.
MINAN tiene en su último mapa de ecosistemas 39 ecosistemas, que más o menos calzan con los 38 climas que se están presentando ahora. Y la herramienta desde el lado de la academia es que nos permite tener información también para, en relación al cambio climático, poder construir escenarios. O sea que de ese lado es una herramienta importante. Además que nos ayude en la academia a el tema de la zonificación ecológica y económica y al ordenamiento territorial. Y ahí, desde la academia, siempre queremos que se explicite las condiciones en las que vivimos en nuestro país, que es de montañas y tropicales. Yo creo que hace eso mucho. Quiero comenzar, o nada más que reseñar el caso de Lima. Tenemos que explicitar lo que ustedes han mencionado, de que Lima es una de las ciudades más grandes ubicadas en un desierto, en una zona hiperárida. Eso, usted dirá, pero eso es solamente académico. Es académico, pero también tendríamos otros jardines, otros edificios y otra manera de relacionarnos con el agua si fuera explícito las características desérticas del Lima. Entonces eso me parece muy importante desde la academia, para la academia, y la ayuda de este documento, ¿no? Y entendemos mejor por qué somos un país mega diverso. Como ya se ha mencionado, somos muy tropicales. Se mencionó, el colega de Argentina dijo que era a partir de 22 grados latitud sur, lo más importante. Nosotros somos, si tomamos en cuenta por latitud, de 0 a 23 trópicos, y el Perú va de 0 a 18. Por eso a veces no entienden que nuestro desierto es tropical. Las montañas son tropicales, los bosques lluviosos son tropicales, todos somos tropicales. Y finalmente quiero terminar que esto nos va a servir mucho para el tema de la pandemia. Porque la pandemia está amarrada con la simplificación de los ecosistemas. Cuando simplificamos un ecosistema, creamos condiciones para el surgimiento de nuevas zoonosis, nuevas transmisiones o cruces de virus de lado silvestre a las zonas urbanas o de poblaciones. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Juan Torres. En efecto, la información que provee, digamos, esta información que estamos recopilando es muy importante, y también reconocer los distintos tipos de clima a nivel nacional para tomar esas decisiones, construir a través de la información, eso es muy importante. Y bueno, ahora también quisiera pasarme un poco nuevamente a las regiones, pero para conversar con, digamos, con representantes de Cenami, pero a nivel regional. Y para eso tenemos al ingeniero Hugo Pantoja, que nos acompaña de la Dirección Zonal de Lambayeque, de Cenami. Entonces sabemos que obviamente esta información producida por mismo Cenami es importante incluso para el trabajo que hacemos a nivel regional, a nivel zonal. Entonces quisiéramos saber qué tan importante va a ser esta información para el desarrollo de las actividades que tienen en la Dirección Zonal de Lambayeque. ¿Por qué va a ser importante para Lambayeque? Entonces, ingeniero Pantoja tiene 2 minutitos para que nos pueda contar. Buenos días con todo el auditorio, toda la concurrencia. Bueno, indudablemente pues el clima es importantísimo en las actividades socioeconómicas, sobre el ser humano y las actividades productivas, y sobre todo la salud, que últimamente está causando una gran preocupación entre otras actividades. Sería bueno indicar pues que junto a los mapas políticos, geológicos, hidrográficos, viales y todos los mapas temáticos que existen a nivel nacional, se han venido usando los mapas climáticos. Por ejemplo, pues hasta hace poco el mapa climático con la versión anterior se está usando a través de los 3 niveles de gobiernos. Y en ese orden, pues a nivel local, departamental y nuestros gobiernos regionales, incluso a escala macrorregional, que es el ámbito en el cual se desarrolla las direcciones zonales del Cenami, se ha identificado pues el uso de los mapas de clasificación climática en varias acciones, estrategias, políticas también de los gobiernos locales y regionales. Por ejemplo, como se acaba de citar, pues en el ordenamiento territorial, la zonificación ecológica y económica, en este caso Lambayeque, Cajamarca de Amazonas, que es la
la jurisdicción geográfica nuestra. Creo que es importante porque va a servir para la actualización de estos estudios. Todo ello pues hasta alcanzar el grado máximo que se constituye pues en la organización del espacio geográfico. También importante destacar es el hecho de que los mapas climáticos se han venido usando en el pasado, por ejemplo en los GESTAS, los grupos de estudios técnicos ambientales tanto del aire como del agua. Recuerdo mucho que eso se empezó en los años 2004, 2005, inicialmente auspiciado por el ex CONAN, hoy en día es el MINAN. Entonces esto va a permitir que estos estudios de los GESTAS se tengan que actualizar. También la clasificación climática va a servir para elaborar, o sirvió para elaborar, en todo caso, la estrategia de adaptación al cambio climático que se hizo aquí en Lambayeque, en Cajamarca igualmente también, en los años 2010, 2012, más o menos. Los mapas climáticos también han apoyado en un inicio a la formación de las comisiones ambientales regionales, las CAR. Eso también fue a inicios del presente siglo. Entonces, todo ello va a tener que ser nuevamente reconsiderado para actualizar este tipo de estrategias. Además, también los mapas climáticos han venido siendo incorporados al estudio de diagnóstico de las cuencas, anteriormente en formatos cartográficos convencionales como es el papel. Entonces, ahora con la nueva concepción, va a tener que ser rasterizado, va a tener que ser incorporado a través de formatos digitales para poder hacer, pues, incorporar todo esto a través de los nuevos modelos de estrategias de diagnósticos hidrográficos. Los mapas climáticos también son muy, muy importantes en la gestión de riesgos, que es lo que es la participación diaria del CENAMI, es lo que se puede evidenciar pues día a día, semana a semana. Entonces todo esto va a tener también que ser incorporado a través de las estrategias para obras de tipo civil, en el campo también de la arquitectura del urbanismo. Por ejemplo, pues hace poco, hace algunos años, recuerdo haber participado en unas conferencias en las facultades de arquitectura y urbanismo, y recuerdo que muchos alumnos estaban interesados en el mapa climático, pero en la versión actualizada, porque ellos se daban cuenta pues, que el mapa databa del año 88. Entonces ellos querían aprovechar en alguna medida pues, la eficiencia térmica, la insolación, radiación y otras variables para el uso de energías no convencionales, energías limpias. Entonces, todo ello para que ellos puedan hacer unos buenos diseños. En esos tiempos me acuerdo que me hablaban de los diseños de viviendas y construcciones inteligentes, los edificios SMART. Para mí algo nuevo, hace más o menos 8 o 10 años. Pero que hoy en día los mapas climáticos nos van a dar la visión de mar de fondo. El mar de fondo es el escenario de fondo para poder, a través de ellos, hacer pues una serie de programaciones, planificaciones, ya a nivel muy puntual, de algún tipo de actividades sociales, económicas, productivas, de servicios también, y por qué también no el turismo, que es el que recurre mucho al CENAMI, sobre todo pues en estos meses de estiaje, en el cual hay mayor movimiento turístico en el país. En cambio, en los meses de máximas avenidas, épocas lluviosas, prácticamente nos dedicamos más a apoyar a la seguridad física y a las zonas pues, que están en constante vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Pantoja. En efecto, esta información nos va a poder ayudar a actualizar diferentes estudios que ya se han realizado y también contribuir con la academia. Destaco, digamos, el trabajo que se viene realizando también para poder empezar con este proceso de actualización de las diferentes estrategias regionales ante el cambio climático. Y esta información sin duda va a ser un importante componente en ese sentido y también para establecer estos planes locales ante el cambio climático también, ¿no? De adaptación y de mitigación. Entonces, sabemos de esta importancia que representa, digamos, esta información tanto para instituciones técnico-científicas como CENAMI en sus diferentes direcciones regionales, pero también sabemos que esta información va a ser muy importante para las investigaciones que se vienen realizando, no solamente en la costa y en la sierra de nuestro país, sino también en el ámbito amazónico. Y para eso tenemos al doctor Puertas, quien es presidente ejecutivo del IAP, ¿no? De este Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y quisiéramos nosotros preguntarle acerca de cuál va a ser la utilidad que va a tener este mapa de clasificación climática en las actividades del IAP de investigación, básicamente. Entonces, doctor Puertas tiene 2 minutos y bueno, lo invitamos a que nos cuente.
Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecer esto al doctor, tanto Gabriel Quijandría como al doctor Ken Takahashi, presidente ejecutivo de Senami, ¿no? Por esta cordial invitación, ¿no? Indudablemente, el mapa climático es una herramienta importante que ayudará a entender en el conocimiento, en el cambio de cobertura y uso de la tierra y la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Ya que el cambio de cobertura, ¿no? Es un proceso que se viene dando con relativa intensidad en la Amazonía peruana. Esta ya sea bien provocada por actividades antrópicas como por procesos naturales, desencadenan cambios en los ecosistemas, ya sea modificándolos o destruyéndolos, con consecuencias sobre las poblaciones amazónicas. Esto ha contribuido a que aumente la vulnerabilidad ante eventos naturales o antrópicos. En consecuencia, contar con información sobre el clima permitirá relacionar, comprender y proponer la realización de investigaciones en base a características climáticas de los territorios y poblaciones tendientes a reducir su vulnerabilidad. Es así como el IAP, ya desde hace décadas, ¿no? Viene conduciendo investigaciones, ¿no? Con el mayor entendimiento en la estructura y dinámica del bosque mediante el monitoreo a largo plazo en áreas o parcelas permanentes, así como también en el entendimiento el cambio del nivel del agua, ya que es un indicador robusto de las fluctuaciones climáticas, porque las variaciones son semanales o mensuales acá en la Amazonía, conforme al aumento o retroceso de las aguas e inundaciones y sequías, y que constituyen impactos físicos que tienen directos en la vida silvestre y la gente. Es por ello que el conocimiento de la variabilidad climática es fundamental para las predicciones de sequías e inundaciones intensas basadas en modelos más confiables del cambio climático. Indudablemente, esta herramienta, ¿no? de mapa climático ayudará a ellos también en cuanto a los estudios que venimos conduciendo, también que están orientadas a una naturalización, que llamamos así, entre comillas, del conocimiento científico, ya que en la relación de las poblaciones indígenas en cuanto a su localización, conocimientos ancestrales, identidades y saberes a fin de ser incorporada a su concepción sobre la naturaleza y el clima. Esto es también muy importante, finalmente, contar con un mapa de clima nacional contribuirá directamente sobre la planificación del territorio, que es una de las variables cíclicas que influyen en los procesos biológicos, físicos y productivos. Esto indudablemente es la base para generar herramientas de gestión del territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Puertas. Le agradecemos mucho su participación y la mención hacia el conocimiento tradicional, a estos conocimientos que vienen desde los diferentes pueblos indígenas, desde las comunidades, y cómo esta información también nos va a servir para la toma de decisiones que ya muchos de nuestros panelistas lo han resaltado. Entonces, quisiera invitarlos a todos ustedes que nos han acompañado en este espacio a que puedan prender sus cámaras para que, digamos, nuevamente todo el público que nos acompaña pueda verlos. Y bueno, simplemente quisiera yo agradecerles este espacio y sus contribuciones. Y bueno, sin más, quisiera agradecer nuevamente a Senami por haber organizado este espacio para poder comentar estos puntos. Y ahora sí le doy el pase a Alexis para, digamos, el siguiente procedimiento a este evento. Muchísimas gracias y tengan buen día.